Bueno, muy bien. Vamos a grabar este capítulo que tiene que ver con eh, la cirugía de traqueostomía. Ustedes ya la preparación del paciente, las cuestiones que tienen que ver con el prequirúrgico, ya las tienen claramente abordadas desde los capítulos anteriores. Así que nosotros en las técnicas quirúrgicas lo que vamos a hacer es un enfoque directamente quirúrgico contra un desarrollo ya un poco dando por entendido algunas cosas que están en los capítulos anteriores. Así que en esta oportunidad vamos a hablar de la cirugía de traqueostomía y vamos a leer en conjunto el capítulo específico donde desarrolla la técnica y vamos a ir haciendo algunas aclaraciones técnicas que van a favorecer el entendimiento del procedimiento y también se van a incorporar cuestiones técnicas que realmente involucran el desarrollo del profesional, o sea que a ustedes como estudiante van a ser herramientas que le van a servir y por otro lado son cosas que se evalúan tanto en la práctica como en la teoría. Así que mucha atención. Bien, luego de esta intro vamos a ir a nuestro libro, ¿sí? Que es este. Les muestro la foto para aquellos que se preguntan qué libro utilizamos para describir técnicas quirúrgicas o abordar temas quirúrgicos. Es este, me gusta porque está actualizado, ya lo hemos charlado, así que se los quería mostrar. Bien, vamos a abordar esto que tiene que ver con la traqueostomía. En principio, bueno, ustedes saben que las palabras tienen sufijos y prefijos y acá tenemos tráqueo y ostomía, ¿no? Traque y ostomía. Así que esperen, vamos a hacer así, por las dudas que no confundamos a nadie, es por acá y es por acá. Esto hace referencia ¿a qué? A la tráquea. Está un poquito grueso, esto no me gusta, ahí vamos a ponerlo. Y esto hace referencia ¿a qué? A abocar al exterior. Bueno, entonces, abocar al exterior la tráquea. ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Para qué? Acá hay un resumen un poco de eso y yo les voy a ir marcando algunas cosas que son importantes. Dice, ¿cuáles son las indicaciones y consideraciones anatómicas que hay que tener en cuenta para este procedimiento? Y dice, las indicaciones para la traqueostomía pediátrica se dividen en tres categorías principales. Es decir, ¿por qué hay que hacerla? Porque está obstruida la vía aérea, puede ser una de las causas, ¿sí? Vamos a hacer así. Sí, ahí. Dice, porque está obstruida la vía aérea, o sea que acá estamos hablando de indicaciones, ojo, estamos hablando de indicaciones. Las indicaciones entonces son obstrucción de la vía aérea superior, ventilación asistida y evacuación pulmonar. O sea, hay tres situaciones por las que un chico va a necesitar una traqueostomía. Porque se le obstruyó la vía aérea por algo, tipo, no piensen, se tragó un caramelo y se le obstruyó la vía aérea. O sea, un tumor, sí, no sé, anomalías congénitas de la tráquea, dificultades en el desarrollo de toda de la vía aérea superior, a ese nivel hablamos, ¿sí? O que haya sido prolongada la ventilación asistida que tuvo por una X situación, ya sea por una terapia intensiva o por este, una intubación prolongada, ¿sí? Después de esa cirugía, ¿viste? Por ejemplo, puede haber procedimientos quirúrgicos en donde vos operes a un chico y después de la cirugía sigan estando
en un estado de coma farmacológico, entonces siguen estando intubados, siguen estando en asistencia mecánica respiratoria, ¿sí? Lo que se conoce como ARM, asistencia mecánica respiratoria, refiere a que el chico está bajo los efectos anestésicos, ¿sí? Relajado todo su cerebro y sus músculos, para que conectado al, ¿cómo se llama? Al, me sale oxigenador, pero no es el oxigenador, sino a la mesa que va a ventilar al paciente, ya me va a salir la palabra, este, bueno, conectado a esa máquina, al respirador, claro, ahí apareció la palabra, al respirador. Conectado al respirador, el chico este, va a poder hacer el intercambio de gases correctamente, pero no porque esté respirando, sino porque está conectado a este equipo biomédico. Y a veces está mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Un mes. ¿Cuánto es mucho tiempo? Depende para quién, ¿no? Pero eh, es relativo. Pero lo que digo es, después de 10 días, ya se está evaluando una situación de, ojo, de que no tengamos que hacerle una traqueostomía. ¿Por qué? Son varios los motivos, ¿sí? Dentro de ellos van a poder observar que puede llegar a ser por que el tubo endotraqueal esté intentando o lesionando, ¿sí? La vía interna de la luz de la tráquea y esa obstrucción, esa lesión, mejor dicho, si nosotros vemos la tráquea de frente, y el tubo endotraqueal está lastimando, lo que está diciendo es, está inflamando toda esta región al punto que se va a inflamar y después se va a estenosar, se va a cicatrizar y va a tener otras dificultades. Es decir, en vez de quedar así, la luz de la tráquea le va a quedar así al chico una vez cicatrizado y esto se conoce como la estenosis, la estenosis tráquea. O que esté esperen, que esté tan presionado el tubo endotraqueal dentro de la luz que intente por presión generar necrosis del tejido este, por compresión. Es decir, los vasos sanguíneos no llegan a irrigar a esta región sangre oxigenada por la propia presión. ¿Viste? Cuando te haces presión sobre una superficie del cuerpo durante un tiempo determinado, eso hace que el tejido no haya recibido la oxigenación correspondiente y se necrose. Bueno, lo mismo sucede a nivel de la mucosa interna de la tráquea. Y esas necrosis después son complicaciones infecciosas, respiratorias, degenerativas, que generan alteraciones en el desarrollo de la vía aérea superior, etcétera, etcétera. Y aplica al adulto también, pero sin todo esto del desarrollo y lo congénito y bla, bla. Pero en el adulto sucede lo mismo, o sea, de tantos días de intubación y sobre todo es peor en el adulto porque el tubo endotraqueal puede tener balón o no. Si se acuerdan de eso, lo vimos en el capítulo de anestesia, pero el balón que se insufla dentro de la tráquea genera compresión y esa compresión necrosis y esa necrosis perforación hasta de la tráquea, ¿sí? Bueno, luego de esta explicación de por qué podrían estar los pacientes pediátricos exclusivamente intubados durante varios días, hace que se tenga que tomar una conducta de traqueostomía planificada. En cuanto a evacuación pulmonar, evacuación pulmonar, lo que digo es aliviar al pulmón de las secreciones que pueda llegar a tener a través de un sistema mecánico y no natural como el de la propia ventilación fisiológica del paciente, ni siquiera desde el tubo endotraqueal porque se está a una distancia distinta, que desde una traqueostomía se pueden ingresar, por ejemplo, cánulas como
para poder aspirar secreciones que se encuentren dentro de la tráquea y cerca de las carinas de los bronquios. Entonces, esa podría ser una opción y ni hablar de que se puede facilitar el mecanismo ventilatorio más desde una posición cercana al árbol bronquial que desde una visión superior como la vía aérea superior, ¿no? Así que bueno, esas pueden llegar a ser algunas indicaciones que involucren esto de la decisión de tener que hacer una traqueostomía. Ahora, si, como dice por acá, ¿no? Vamos a pasar al marcador nuevamente. Dice, traqueostomía pediátrica representa una cantidad significativa de estrés sobre el niño y los cuidadores, haciendo que el desarrollo social y verbal sea más desafiante, de tal forma que deberían primero explorarse las alternativas a la traqueostomía. Bueno, si hay que hacerla, pero dice, ojo porque le vas a modificar la vida, básicamente, en los primeros años de vida a la madre, al entorno que lo rodee o si ya es un poco más grande a lo social, porque no se va a poder comunicar de la forma que lo estaba aprendiendo, digamos. Actualmente la indicación de traqueostomizar a un niño, por lo general, se rige con anticipación de compromiso cardiopulmonar a lo largo del plazo o por la presencia de una obstrucción, como dijimos recién. Eh, bien, la meta es un procedimiento ordenado y oportuno con un cirujano experimentado y el mejor personal y equipo posible. Bien, vieron esto, ¿no? Con un cirujano experimentado y el mejor personal y equipo posible. O sea, no es joda atender a ningún paciente dentro de un quirófano, pero imagínense que mucho menos un paciente pediátrico. O sea, si la complejidad es compleja, imagínense ponerle al índice de complejidad otro ingrediente mucho más complejo que la propia complejidad, que es el tipo de paciente que vamos a atender. Así que esto es importante, pero en el sentido profesional, ¿no? Siempre hablando, sino más bien que un libro que te está diciendo algo escrito o que una persona que te lo esté diciendo. Esto es serio, esto es muy importante y esto es eh, tiene que ser para aquellos que vayan a descubrir las diferentes especialidades que les vayan a gustar ejercer, tiene que ser una meta a cumplir, a realizar o a alcanzar, porque literalmente es una complejidad compleja, ¿sí? Es un desafío realmente y da mucho placer ejercerla correctamente con un equipo ultra capacitado que cuando finalices un procedimiento o se observa el desarrollo de una intervención en un paciente, da un grano de orgullo, un grano de arena de orgullo al equipo de, bueno, estamos haciendo las cosas bien, podemos mejorar y analizar un montón de otras, pero el trabajar con seguridad, con compromiso y sí, un poco de pasión también hace que los resultados te den cierto grado de satisfacción. Entonces, sigamos con esto y dice, deben tenerse en mente las diferencias anatómicas básicas en el cuello del adulto y acá se habla de que, por ejemplo, si pensamos en la caja torácica de un chico y observamos la división pulmonar y decimos que si vamos a trabajar acá en el cuello, dice, ojo que la pleura visceral y parietal de los pulmones, ¿sí? Está muy próxima a la zona donde se van a trabajar y pueden llegar a encontrársela y generar por ejemplo, un neumotórax, ¿sí? Y que no se den cuenta y que después lo observen por un colapso del pulmón. Entonces empieza a entrar aire por ese agujerito y el pulmón no se puede expandir por la presión, por la diferencia de presiones. Entonces, el chico después se compensa y no entiende nada de lo que está pasando.
Bien. Y además después dice que bueno, que es difícil palpar la tráquea porque es un cartílago a esta altura de la vida, se hunde, es blando, no es como el del adulto. Entonces hay que tener muchas consideraciones anatómicas respecto a esta región del cuello del paciente. Pensando en la planificación, ¿sí? Dice, eh, un elemento clave de la planificación para la traqueostomía es definir exactamente el tubo del tamaño apropiado para ese paciente. O sea, nosotros lo llamamos, quizás veamos algunas diferencias de idioma, pero acá lo llamamos la cánula de traqueostomía. Bueno, ya se me borra acá porque se me está yendo cánula de traqueostomía. Entonces, ¿qué tipo de cánula vamos a utilizar? Sería una de las preguntas que vamos a tener que hacernos. Y vamos a tener dos, con balón y sin balón. Espera, así. Era una vez lo que quería hacer y esto no me deja. ¿Con balón o sin balón? Bien, ¿qué más nos dice? Deben considerarse tanto el diámetro como la longitud de los tubos que se vayan a colocar, las posibles lesiones que se pueden llegar a provocar, a producir por elegir mal una cánula. ¿Qué puede llegar a pasar si le erran? Si es muy grueso, si es muy corto, si es muy largo, ¿sí? Lo dice todo por acá. Y esto de que hablan de un manguito es el sinónimo de balón, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Qué más nos dice? El diámetro del tubo de traqueostomía puede estimarse con base en el tamaño correspondiente al diámetro interno del tubo endotraqueal del niño. Les decía, si el chico ya está intubado, obviamente, dice, si tiene puesto un tubo número 4, la cánula de traqueostomía tiene que ser entre 3 y 3,5. Bien, acá hay algo importante que nos dice, vamos a borrar esta parte acá si no nos molesta, que es, que es eh, la mayoría de las traqueostomías se realiza bajo anestesia general, con un paciente intubado, y el cuello del paciente es extendido con un rollo o realce por debajo de los hombros y la cabeza se estabiliza en un anillo bajo el occipucio, es decir, debajo de la cabeza. Entonces, ¿qué es un anillo? Es un aro que puede ser de silicona o de una venda de 20 centímetros, ¿sí? Un rollo de venda de 20 centímetros y ese rollo, o puede ser hasta de 40, pero depende del tamaño del el cráneo del chico. Entonces, esa venda lo que se va a hacer es justamente unir extremo con extremo y después con otra venda más chiquita, ¿sí? Eh, se va a vendar internamente, vamos a cambiar de color para entender lo que está hablando. Bueno, y con otra venda de 15 centímetros se empieza a unir esto, empezás a pasar toda la venda muchas veces al punto que te queda un anillo perfecto de venda, súper prolijo, que cuando finaliza la última parte de la venda se pega con cinta sobre el propio anillo que se hizo. Entonces como que se envolvió todo un aro de gasa, ¿no? Y es durito porque adentro tiene un rollo de venda. Y se le pone una cintita a este nivel para que no se desarme. Entonces, eso es un soporte para apoyar
la parte occipital del cráneo del paciente y tengan una hiperextensión del cuello. Bien, vamos a esta parte que empieza a describir un poco los pasos de la técnica. Dice, la traqueostomía empieza con una incisión horizontal, ¿sí? Una incisión horizontal, la incisión es una cervicotomía, se llama. Cervicotomía. Eh, bueno, y que dice que la infiltró con adrenalina y solución fisiológica. Algunos lo hacen y otros no. La verdad que eso este, no es una cuestión de paso técnico que se respeten todos los procedimientos. Y porque con adrenalina y solución fisiológica, si lo hicieran, en realidad sirve para separar bien los planos, el plano el tejido celular subcutáneo o el músculo cutáneo del cuello, en este caso, o el propio cartílago y los tejidos blandos, y con adrenalina porque es vasoconstrictor, entonces ayuda a que no sangre mucho. Después dice, la incisión se extiende a los tejidos subcutáneos y el músculo platisma, que es la fascia cervical superficial. O sea, el músculo del cuello se llama platisma y la fascia es fascia cervical superficial. La grasa subcutánea en exceso se remueve, o sea que se extirpa y se dice con electrobisturí bipolar. Eh, Realmente con monopolar, ¿sí? A muy baja potencia se puede utilizar. O sea que el bipolar es, no es una cuestión de que tenga que estar sí o sí, sino que es excluyente. O sea, nosotros vamos a ver más hacer este tipo de procedimiento con monopolar que con bipolar. Si se preguntaran por qué elegir uno de otro, averígüenlo y después me lo dicen. Los retractores de ángulo derecho exponen mejor el sitio de la operación, dice. Lo que está diciendo es los Farabeuf angostos sirven muchísimo más que cualquier otro separador. Sepan que pueden haber Farabeuf de 0,6, de 0,8, de milímetros de anchos, ¿sí? Para poder, hablo de esto, este es el Farabeuf, la palita que va a separar este espacio, esta distancia, pueden ser de 0,6, de 0,8, ni siquiera un centímetro, de 1,5, de 2. Entonces, si vos usás palitas de Farabeuf que son bien finitas, lo vas a definir de acuerdo al tamaño del cuello del paciente. Bien, y se utilizan los dos forceps traumáticos, que pueden ser estos. Forceps hace referencia a los Farabeuf, los cuales se abren verticalmente. Bien, lo que dice que se encuentran una vez que se incide piel, tejido celular subcutáneo, se encuentran con esta aponeurosis o fascia cervical superficial y se tiene que identificar la línea media del cuello o el raspe medio cutáneo del cuello para poder incidirlo por ese lugar que está más avascularizado. Y eso quiere decir que no tiene tanto ramificación vascular y va a sangrar menos si se lo incide. Bien, la parte visceral de la capa pretraquial de la fascia cervical es expuesta y dividida con el electrobisturí para exponer el istmo tiroideo. Acá está hablando de, si ustedes ven esta imagen, que vamos a borrar esto que molesta.
lo que está diciendo es, la fascia que estamos viendo acá, esta fascia que está acá, se la separa y se tiene cuidado y se tiene que observar el istmo tiroideo que está por acá, o sea, esto es tiroide, glándula tiroide, pero la tiroides, ¿se acuerdan que se tiene dos lóbulos de un istmo? Bueno, dicen, ojo que ahí nomás está el istmo y si lo tocan, si lo exponen, si lo lesionan, va a sangrar. Bien, una vez que se tiene identificada la fascia esta que estábamos hablando, lo que se hace es eh, repararla, identificarla y repararla para después poder incidirla. Bueno, acá decía esto, ¿no? Que el campo operatorio tiene que mantenerse seco durante todo el procedimiento para evitar complicaciones. Imagínense, justo van a abrir la tráquea y empieza a sangrar como loco, no se ve, no le puede poner la cánula, el paciente no respira, el paciente desatura, el paciente entra en paro y todo es un caos. Entonces, algo que parece simple termina con una situación crítica. Todos los procedimientos son ordenados y meticulosos para evitar complicaciones y esa puede llegar a ser una de las complicaciones de película, ¿viste? Esas cosas que si tapas, chao, hoy este chico le tiene que pasar todo lo malo. Pero bueno, muchas son cuestiones que se pueden prevenir y otras cuestiones que no se pueden prevenir y sucede. Bien, dice, la tráquea se encuentra ahora expuesta. ¿Sí? Vamos a borrar esto que nos está molestando acá y lo vemos, nos vamos a esta imagen. La tráquea se encuentra ahora expuesta. La cánula de traqueostomía propuesta debería abrirse y revisarse visualmente su diámetro externo con relación a la tráquea expuesta. Entonces lo que dice es observar que la cánula sea la correcta de la que hayan elegido y una vez que la hayan elegido, superponerla sobre el propio tejido sin tener contacto con la sangre y analizar si, no sé, vamos a dibujarlo, ¿no? A ver, estoy con ahí. Bien, dice, fíjense por encima del propio tejido del paciente si lo que están proponiendo va a servir, es muy grande, tiene que ser menor el diámetro o lo que sea. Bien, algo que no hablamos de las cánulas es que, y acá no lo tenemos, pero sí lo tenía en otra hoja de este apunte, a ver si creo que está al final. No, bueno, creí que lo tenía acá. Un apunte a ver, no, ya lo vi, está acá. El apunte de la cánula. ¿Ven? Estas son las cánulas de traqueostomía sin balón, porque ven que no hay, o sea, tenés tubo liso, las alitas las alas de la cánula con sus orificios de fijación y el conector a el tubo corrugado que va a ir al respirador. Después tenés cánulas de ¿y qué es este cordón? ¿Para atarle la zapatilla al chico? No, no es eso. Esto es un cordón que trae este tipo de cánulas para pasarlo, hacerle un nudo en este extremo en una de las orejuelas que trae de orificio de fijación, pasarlo por detrás del cuello y atarlo al otro orificio de fijación eh, como para poder fijarla con una soguita, ¿sí? Y que no se le salga. Así que es un cordón de fijación o soga de fijación. Bien, esto es sin balón. Cuando uno observa una cánula traqueostomía con balón, lo que va a observar es que va a haber un balón que se va a inflar a este nivel, ¿sí? A través de toda una manguerita que hay afuera, un sistema que le pones una jeringa, inyectas aire
El aire viene para la cánula y se infla el balón. Entonces, es un método de fijación. Y tienen las cánulas de una forma endotraqueal. Que esa fijación, por después haberla hecha muy excesiva, genera una compresión interna de la tráquea y genera una necrosis o compromiso vascular interno de la mucosa endotraqueal y se complica la historia. También la tienen los tubos endotraqueales y esa también puede ser una complicación que haga indicar una traqueostomía. Bien, eso es pregunta de examen, ¿eh? Dice, ¿le gusta? Ahora no. Bien, entonces acá la cánula se encuentra en la mesa, la tienen identificada, está todo bien. La fascia pretraqueal se marca verticalmente con el electrobisturí, ¿sí? O sea que se hace una marcación vertical, sigan el dibujo allá, eh, y se van a dar puntos, ¿sí? Se van a dar puntos de una sutura de monofilamento no absorbible que puede llegar a ser, eh, ¿qué puede llegar a ser? Monofilamento no absorbible. Utilizan los autores de este libro, pero bueno, la realidad es que puede llegar a ser eh, seda, ¿sí? Puede llegar a ser eh, poliglactina, puede llegar a ser poliéster, ¿sí? De acuerdo al equipo de lo que quirúrgico con el que estén, van a haber variantes de intervención. Así que ustedes pueden decir, si en una pregunta de examen se realiza la pregunta de cuál es la sutura utilizada para como método de fijación de la cánula de traqueostomía y que se aplica en la tráquea al exterior, este, dicen, bueno, puede ser cualquier sutura de acuerdo al tamaño del paciente, pero por lo general rondea entre una sutura de eh, 3 ceros a 4 ceros, con una aguja de 17 milímetros, ¿sí? De 3 ceros a 4 ceros, con una aguja medio círculo, ¿sí? Acá vamos a tener que tener punta redonda, medio círculo de 17 milímetros, ¿sí? De este medio círculo, y que esto puede llegar a ser entonces poliéster, puede llegar a ser seda, puede llegar a ser poliglactina. Digo, depende del equipo quirúrgico. Fíjense, acá los autores están hablando de una sutura monofilamento no absorbible, así que puede ser polipropileno, por ejemplo, ¿ven? Y no lo estamos nombrando. Pero yo les hablo de las prácticas por las que van a estar haciendo por acá, van a usar esto. También es pregunta de examen eso, ¿eh? Bueno, cada sutura incorpora uno o dos anillos traqueales, es decir, cada punto de sutura está pasado por debajo de un anillo o de dos anillos traqueales. Estas suturas no se atan a la pared traqueal, sino en sus extremos. ¿Se entiende? O sea, no se pasa el punto y se anuda, sino que van a ver que se anudan sobre la cánula o al exterior pegados sin anudar. Y esto o al tejido de piel sin anudar. Eh, bien, entonces, sigamos por acá. Dice, se dejan entre 6 a 8 centímetros de longitud. Al completar el caso, estas suturas son etiquetadas y pegadas en forma segura a la pared torácica anterior del paciente, de tal forma que puedan utilizarse para localizar la incisión traqueal en caso de desplazamiento de cánula traqueal.
Bien, hasta ahí era lo que le venía diciendo. Sí, o sea, los hilos que sobran, que quedan acá así colgando de esta sutura, se pegan con cinta, no en este momento, después que pusieron la cánula de traqueostomía, se pegan con cinta sobre el tórax del paciente, y no es que se cortan, se anudan, se dejan, eso es por una emergencia, se toman esos hilos y se traccionan si es necesario, pero tienen que estar. Y van a ser como cuatro o seis, depende del equipo. Pueden poner dos ahí, dos para arriba y uno para cada costado. Bien. Eh, Sigamos con esto. Una vez que se pusieron todos los puntos, lo que va a suceder ahora es que con el bisturí número 3 con hoja 15 se va a incidir la tráquea para poder hacerle el paso siguiente, que va a ser la introducción de la cánula. Se dividen dos o tres anillos traqueales, por lo general es el segundo y el tercero, o el tercero y el cuarto, ¿sí? O sea, se seccionan estos anillos, ustedes se lo imaginan, estos anillos estaban acá, ¿sí? Y fueron seccionados, entonces lo que uno ve es que hay un corte de, si bien la foto acá, ¿no? Estaba hablando hacia arriba, hay un corte de los cartílagos traqueales que hace de la división de la que está mencionando. Y ahí automáticamente hay que aspirar la cavidad porque van a salir secreciones, ¿sí? Y también se va a visualizar el tubo endotraqueal que tiene colocado el paciente. No se olviden que este paciente está intubado, así que es probable que el tubo se vea por esta parte y esté presente en esa apertura, así que hay que tener cuidado. Se aspira toda la secreción, que básicamente es moco, y se continuará con dice, deberá lubricarse con un lubricante quirúrgico soluble al agua. Esto es, ¿saben lo que usamos acá? Eh, Lidocaína jalea al 2%. El cirujano entonces pide al anestesiólogo que retire el tubo, ¿sí? Le va a decir sacarle el tubo y automáticamente se va a colocar la cánula de traqueostomía. Dice que puede llegar a pasar que la cánula no encaje, no entre, no sea la medida y se tenga que colocar eh, un número más chico o más grande, ¿sí? Depende de cómo quede. Eh, entonces, ¿qué puede llegar a pasar si ya le sacaron el tubo endotraqueal? El paciente no está intubado y la cánula no le entra en esta región. ¿Por dónde respira? Entonces lo que se puede hacer como maniobra de emergencia es colocarle un tubo endotraqueal en la tráquea, ¿sí? Pero de un número más chico que el que tenía antes. Si tenía puesto un número 4 se pondrá un número 3 y ahí nomás se va a conectar las tubuladuras del corrugado de la mesa de anestesia. O sea que acá hay un límite entre a veces lo limpio y lo sucio porque de alguna manera en algún momento se contamina, entre comillas, la intervención por la conexión con el ¿cómo se llama? Con el corrugado del respirador. ¿Cómo sería lo correcto? Bueno, tener un caño corrugado nuevo, limpio, estéril en la mesa, y eso la verdad que no sucede, sería un lujo, pero no sucede. Bien, así que si llegara a pasar que la cánula no es la que se necesita y tienen que salir corriendo a buscar una y queda en la otra punta del quirófano, se le pone un tubo endotraqueal más fino y se lo conecta hasta que aparezca la persona con la cánula correcta. Así que una vez que está la cánula correcta, recién ahí este, se puede este, sacar ese tubo endotraqueal y ponerle la cánula definitiva. Bien, acá lo que dice es
chequear si la cánula está ventilando correctamente a través de los parámetros del monitor de anestesia en relación al intercambio de dióxido de carbono, de la saturación y del dióxido sí, perdón, de la capnografía. Y si está todo ok, la cánula se va a fijar, ¿sí? Se va a fijar sobre el tejido y los planos y los hilos que se habían tomado como referencia, y el procedimiento estaríamos casi finalizándolo. Acá se habla de una técnica alternativa, que la verdad que esto no lo hacen, o tiene una variante de esto que era, como le decía recién, en vez de 4 o 6 hilos, de poner en los laterales y en otros ángulos como para evitar que se escape después de haber hecho una cervicotomía y una incisión en la tráquea, que se escape esa tráquea y se pierda el orificio y sea una complicación grave, ¿no? Bueno, fíjense que ya la cánula colocada en su posición y con el caño de corrugado conectado, las aletas de fijación que les mostraba hoy serían estas, y dentro de ese orificio no solo pasó la soga por detrás del cuello que trae, sino también un punto. ¿Lo ven? Ahí saco todo ¿ven? Un punto que se fija a la piel para que esa alita no se salga, y encima la soga por detrás del cuello. Lo mismo sucede del lado contralateral, y que no se ve en este dibujo, pero les aseguro que sucede, y los puntos estos sueltos que se pegan al tórax del paciente como puntos de, ¿cómo se llama? De reparo, para poder facilitar en una situación de urgencia de ubicación del orificio de la tráquea. Bien, eh, ¿con qué puntos se dan? Y bueno, estos dos puntos que estábamos hablando recién, con los mismos que se dieron para la corona o la tracción de la tráquea, puede ser poliglactina 3.0, 4.0. Y por último, la curación, lo que van a ver es que se tiene que tomar una gasa, ¿sí? Cuadrada chiquita, en la que se va a hacer una curación. Van a hacer una incisión así en el medio y una B corta ahí, entonces eso va a pasar por debajo. Estas patitas van a pasar por debajo de las alitas de la cánula de traqueostomía, y vamos a dibujar la gasa de color verde para que lo vean. Entonces, si yo corto un cuadrado, las alitas, esas, las patitas de la gasa van a pasar por ahí abajo, esto lo va a cubrir, y lo mismo va a suceder por el otro lado. Por el corte en el medio es intencional para que el tubo pueda pasar, ¿ven? El tubo el corrugado. Entonces queda por debajo, así que se le pone una, le pueden llegar a poner una cinta por ahí detrás o dejarlo así y es suficiente. Bien, muy bien. Seguimos por acá, ¿sí? Unas imágenes desde otro ángulo. Eh, Dice, en los neonatos pequeños e infantes el tubo puede deslizarse con facilidad fuera de la tráquea, puede ser difícil traerlo de vuelta a su sitio tan rápido como es necesario, podría deslizarse sin notarlo a lo largo de la pared anterior de la tráquea o hacia el mediastino. Y entonces toman algunas conductas fíjate, de utilizar los puntos desde los laterales o desde los ángulos superiores e inferiores. Bien, eh, esto de complicaciones, si lo quieren leer y profundizar después ustedes, no hay ningún problema, pero básicamente la complicación quirúrgica de una traqueostomía termina volviendo al quirófano o haciéndose una revisión de la colocación de la cánula, pero pocas veces sucede, ¿eh? La verdad que les aseguro que yo nunca lo vi, pero bueno, o sea, es una intervención simple que si está bien hecha no pasa nada, y si está mal hecha enseguida se van a dar cuenta que está mal hecha. Bien, eh, les estaba por decir algo que tenía que ver con la técnica quirúrgica. Entonces, a modo simple está resumida de esta manera, y el instrumental lo fuimos mencionando y trabajando. Así que lo pueden identificar.
Como actividad entonces ustedes van a tener que pensar y diseñar una lista de cuáles son los materiales por un lado, ya sean los descartables, y cuál es el instrumental este, que se va a necesitar para esta intervención. A veces podemos hablar de instrumental general o instrumental específico. Así que piensen cuáles son los materiales descartables que necesitamos y los enumeran así en listita, pero piénsenlo con criterio, o sea, arranquen desde el principio, a ver, este, pueden pensar en los campos que se utilizan, digo, si pensamos en la colocación de campos acá con un equipo estándar es suficiente, así que bueno, ¿qué necesita? ¿Qué tiene un equipo estándar para este procedimiento? La antisepsia, ¿sí? En estos casos, no lo habíamos mencionado, pero la antisepsia se puede hacer con digluconato de clorexidina o iopodina solución tópica al 10%. Y se va a hacer desde la línea maxilar inferior hasta la línea media del apéndice cifoide, ¿sí? Así que serían en esos espacios, y no me acuerdo si lo habíamos mencionado, pero por las dudas se lo digo. Y después la colocación de campos son este, campos chicos laterales, campo grande podálico y campo grande cefálico. Y bueno, y el resto del procedimiento sí lo habíamos trabajado. Hay un video ahí debajo de este enlace, van a ver, hay un video donde pueden ver una cirugía, ¿sí? de traqueostomía y ver ahí un poco los pasos del procedimiento, pero en una persona eh, y con los colores que refieren al tejido, ¿no? Así que ahí lo pueden entender un poco más y ver algunos detalles más del procedimiento. Pero como actividad piensen en esto, en cuáles son los materiales descartables que se necesitarán para esta cirugía y cuál es el instrumental específico o el instrumental general que utilizamos para este procedimiento. ¿Sí? Bueno, bien, hasta acá entonces el tema de traqueostomía en pacientes pediátricos.